¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Tampoco tengo ni idea. Descubrimiento de América. ¿Que los españoles llegaron a América? No sé. Llega Cristóbal Colón a lo que hoy es el continente americano, llega a tierras costeras o mejor a unas islas en el que es hoy el Caribe y toca tierra por primera vez en una exploración que inicialmente buscaba una nueva ruta hacia las Indias y él creyó llegar a las Indias y por eso tal vez a nosotros nos pusieron indios, pero es una exploración inicial promovida por la corona española y luego se hicieron otros viajes y se descubrieron otros tesoros y ya descubrieron que no eran las Indias sino un nuevo territorio. El 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón llega directa a Tacuba. No. El, Algunos hablan del descubrimiento de América, pero ese día no necesariamente es una cosa ahí complicada con el descubrimiento de América, pero se supone que Colón llega a las Américas. El descubrimiento. Descubrimiento de América. Fue el 12 de octubre de 1492. Dímelo tú porque es el día de la raza, ¿no? No me acuerdo. El descubrimiento de América. Dicen que por accidente un grupo de españoles liderados por Cristóbal Colón llegaron a las costas de una isla en el Caribe, en América. El descubrimiento de América fue cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a las costas de nuestro continente. ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Yo creo que las naves de Colón llegaron a alguna parte. Cristóbal Colón descubrió América. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? Mataron a Jorge Eliezer Gaitán y se armó una gran revolución. No sé. Una fecha muy especial para Colombia, ya que realmente estábamos en un momento coyuntural, político, y fue pues yo diría que la revolución y la toma de conciencia. En este caso pues estamos hablando de la toma de Bogotá y que pues eso significa de ahí en adelante un cambio a nivel político con Jorge Eliezer Gaitán. No, no me recuerdo. Fue que yo recuerdo en Colombia fue la pérdida de la presidencia de Jorge Eliezer Gaitán. Ese fue el Bogotazo, si no estoy mal. El asesinato de Gaitán. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1946? Que mataron a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? Ese día asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá y después de este asesinato el pueblo, la gente hizo muchas revueltas, destrozaron la ciudad y esta violencia digamos que se esparció por el resto del país. Se da el Bogotazo, pues cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, quien era un líder liberal muy importante de la época, y a causa de esta muerte, pues la sociedad se revoluciona y hay destrucción y caos en la ciudad. Ni idea. Fue el Bogotazo el día que mataron a Gaitán. Empezó el Bogotazo. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? El Bogotazo. Eso fue lo de Gaitán. Ni idea. ¿Tú te acuerdas qué pasó el 20 de julio de 1810? El grito de la independencia. ¿La independencia? La independencia. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? El 20 de julio pues se deriva posteriormente, digamos, a la revolución que llamamos de los comuneros, todo lo que se estaba instalando, donde tenemos, digamos, ese choque
Cultural, político y de idiosincrasia con los españoles. Entonces es lo que llamamos el tal florero de Llorente o el famoso, pues, la revolución, otro tipo de revolución, pero ya era pues con este momento el gobierno que nos estaba dirigiendo, que eran los españoles. No me acuerdo. Grito de independencia de nuestro país. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? La independencia de Bogotá, de Colombia. Liberó nuestro país del yugo español. Sucedió un movimiento emancipador de los bogotanos, de los colombianos criollos, contra la corona española, en el momento en que Colombia vivía esa colonia europea en el gobierno y en el Estado colombiano. Entonces se sublevan y todo se enmarca en, digamos, un momento llamado el Florero de Llorente, ocurrido en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El 20 de julio de 1810, hasta donde sé, se declaró la independencia de Colombia, ¿cierto? Creo que es la independencia de Colombia. No, ni idea. En 1989 entonces podría ser la muerte de Luis Carlos Galán, que a partir de ese momento cambia el país completamente y no sabemos si a favor o en contra, porque Luis Carlos era realmente la posición, la conciencia de todo un pueblo que queríamos que él quedara. Fecha luctuosa, pero no recuerdo. Creo que es toma el Palacio de Justicia. Yo ya había nacido. No sé. ¿A quién mataron? Asesinato de... No me acuerdo el nombre de... Creo que ese día asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento en una plaza pública en Soacha. Yo creo que yo entré a la universidad. No sé. Uy, no. Mal. Siempre que hacemos preguntas de orden memorístico, producimos en las personas un afán no por conocer la historia, sino por responder correcta y concisamente. El afán por demostrar que conocemos la historia parece ser mayor a la intención de construir en conjunto tanto el pasado y la forma de contarlo, como el futuro y la forma de apreciarlo. En medio de la construcción de conocimiento y el apoyo del pensamiento crítico en esta tarea, desconocemos la importancia o la relevancia que tiene conocer la historia. Hay que contarla y hay que contarle a los que vienen la historia como una construcción desde las subjetividades de quienes la han vivido, quienes la han contado y quienes la quieren reconstruir desde la realidad significada y significante. El ejercicio de preguntar fechas importantes al azar da cuenta del afán de las personas por demostrar conocimientos sobre eso que parece ser importante. Saber qué pasó el 9 de abril de 1946 cobra un valor y una importancia profunda en las personas, dejando de lado la realidad de un evento que cambió la historia de nuestro país, pero en 1948. El descubrimiento de América y la muerte de hombres que pudieron cambiar la historia se agota en la fecha de su ocurrencia y no se extiende y se construye desde la subjetividad propia y necesaria de la construcción del conocimiento social. Tal vez porque hemos aprendido, junto con las fechas y las ecuaciones, que lo único importante es tener en la memoria un número y su equivalente en la historia que conocemos. Cuando se aprende por causa de la transmisión de conocimientos y no de la construcción de estos, el error es recurrente. A nadie le importa qué pasó en realidad, sino que no sepamos la fecha y el título del evento al que corresponde esta. La descripción de eventos catastróficos como el descubrimiento del continente y el posterior holocausto desencadenado por este, las historias de desarraigo y nuevos arraigos, de construcciones y deconstrucciones, de abusos y permisos para su comisión, de brujas cazadas y cazadoras. Todo se resume en responder rápidamente en la reacción fecha-título, sin ahondar en los precios pagados y deudas continuas que la colonización, aún vigente, ha cobrado y seguirá cobrando. Recordar el día y el mes
sin tener presente que el año es erróneo del asesinato de uno de los caudillos más representativos de la historia de la violencia partidista del país, sin ahondar en los significados de este evento, se asemeja a recordar la fecha del grito de independencia sin alcanzar la reflexión de la situación de dependencia absoluta en la que aún nos encontramos. Olvidar la fecha del asesinato de dos hombres, Garzón y Galán, que marcaron sus épocas desde orillas distintas y por medios distintos, parece no tener relevancia porque la historia aún es confusa y no se ha terminado de desenredar. Pero ni siquiera ahí nos entregamos a la reflexión de la necesidad de contar la historia desde las subjetividades y vista desde la mayor cantidad de aristas posibles. Desde la escuela se construye resistencia, pero no desde el currículo. Cada vez que transmitimos conocimientos amañados y contamos la historia como se nos transmitió a nosotros, cortamos con la posibilidad de construir el conocimiento y el sentido de pertenencia que esta historia debería despertar en todos los que la heredamos. Un currículo transmisionista y positivista hace más daño que la ignorancia de un tema en particular. Dicho de otro modo, enseñar mal hace más daño que no haber intentado enseñar. Nuestras generaciones han crecido repitiendo un currículo particularmente obtuso, que se da por verdad y que castra toda posibilidad de construcción desde la subjetividad para provocar un pensamiento crítico. ¿A quién le importa la fecha exacta del grito de independencia cuando aún creemos que desde ese día somos libres? ¿A quién le afecta que confundamos 1946 con 1948 cuando la respuesta es Bogotazo y no hay más profundidad? ¿Qué necesidad tienen nuestros estudiantes de conocer la fecha del asesinato de Luis Carlos Galán cuando se ignora la realidad histórica en que este ocurrió y la ausencia de justicia hasta hoy frente a este? Las preguntas son infinitas cuando se trata de revisar la oportunidad desperdiciada de construir significados emancipatorios frente a la historia de todos. El fin de construir conjuntamente el conocimiento no puede ser otro que la emancipación. Romper con el currículo no puede perseguir otra meta que la de acompañar a pensar y entender de otro modo la realidad. Reaccionar frente al abuso cometido por un currículo amañado no puede tener otro fin que el de derribarlo y reconstruir la forma en la que estamos construyendo nuestra ciudadanía, todas ellas. Cada vez que una persona responde automáticamente a una fecha con un título, está dando cuenta del ausente que estuvo en su formación el pensamiento crítico, de la escasa o nula posibilidad que tuvo durante su formación de dudar de lo transmitido, de preguntar, ¿y qué tal si? Cuando una persona da respuestas automáticas de llama autómata y qué daño ha hecho en nuestras generaciones la producción y reproducción en masa de lo que se debe saber. En otras palabras, un currículo transmisionista y positivista deja a su paso generaciones enteras de rehenes, rehenes que repiten una parte de lo que se puede saber. Es como repetir solo los evangelios permitidos, memorizarlos y transmitirlos y seguir creyendo que ahí está Dios.